Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Sanar las heridas psicológicas, según la psicología de Carl Gustav Jung y la psicología transpersonal. Te vamos a hablar hoy, en esta tercera parte, podés ver este video conjuntamente, no es necesario, pero sí sería imprescindible para poder tener una comprensión profunda de lo que vamos a hablar a continuidad, ver las dos partes anteriores, el sanar tus heridas 1 y el 2. Sanar las heridas psicológicas. Estuvimos hablando, haciendo una recapitulación para iniciar la reflexión juntos de hoy y la meditación de hoy, de lo siguiente, que primero en este proceso teníamos que relajarnos y darnos cuenta primero que estábamos intranquilos y concebir la posibilidad de que es imprescindible para poder tranquilizar, aquietar nuestra mente, para poder hacer un cambio, tener un estado de cierto equilibrio mental. Y para eso el relax psicofísico es fundamental. Si yo estoy nervioso, no lo puedo hacer. Así que ese es el primer obstáculo a sortear, porque tenemos que convencernos de que en un estado alterado, nervioso, no podemos hacer nada. No podemos analizar, dijimos, porque hablamos de analizar y no se puede comenzar por el análisis. Dijimos que eso es un enfoque occidental equivocado. Una mente desequilibrada no puede analizar nada correctamente. O sea, no estamos siendo rígidos al respecto. Sí puede analizar, pero los análisis van a estar condicionados por esta alteración. Identificamos luego que si lográbamos vencer el obstáculo de calmar, de relajarnos, de distender nuestros músculos, nuestro aspecto físico y en alguna medida lo psicológico, luego nos enfrentábamos a tener que observar y ver el contenido de la mente sin juzgarlo. Agregamos, ver cuál es el contenido de nuestra mente. Y dijimos que el contenido de nuestra mente es el contenido de todos, que es igual. Los pensamientos y las emociones son iguales para toda la humanidad. Todos sufrimos, anhelamos y tenemos los mismos procesos mentales. Toda la humanidad. Tu sufrimiento es el sufrimiento del mundo. Tu dolor es el dolor del mundo. Tus dudas son las dudas del mundo. Tus miedos son los miedos del mundo. Solamente van cambiando pequeñas partes nada más. Estas enseñanzas ya las vemos reflejadas en toda la sabiduría milenaria de la antigüedad y modernamente en la psicología de Jung, en las enseñanzas de Krishnamurti y de Gurdjieff, donde se habla de una conciencia colectiva, condicionada, de esta y etapas anteriores. Nuestra mente viene condicionada. Así como el cuerpo está constituido por lo que comes, la mente está constituida por lo que ha entrado en ella. Y lo que entra en ella hoy, y más hoy todavía aún con la masificación y la globalización, es prácticamente idéntico en cualquier parte del planeta. Este contenido de la mente consideramos que es el problema. Entonces, ¿podemos vaciar la mente sin contenido? Primero tenés que ver esto. Entonces dijimos las etapas. Darme cuenta que tengo que estar relajado, estar tranquilo para hacer este proceso. No empezar por el análisis. Luego ver el contenido de la mente. Y una vez que observo el contenido de la mente, que es en gran medida nuestra época, cómo se piensa, cómo se siente, cuáles son las ideologías. ¿Podés vos hacer este trabajo sin ninguna ideología? ¿Sin creencias preestablecidas? Para eso hay que tener un coraje, hay que tener coraje y valor para ver, y temporalmente, es un ratito, no te va a pasar nada, no hay peligro, podés hacerlo en tu casa. Dijimos empezar por unos 10 minutos diarios, con suerte media hora, ya es un montón si puedes dedicarte ese tiempo a vos mismo, observar el contenido de la mente. Y ahora viene la tercera etapa. Para que profundices sobre esta primera introducción que hicimos de unos minutos, ve los dos videos anteriores donde va a haber más explicaciones acerca de esto mismo que te expliqué ahora. La tercera etapa es, que es parte del tercer video, la no identificación, el no apego. Dividido en no identificación y no apego, dos instancias distintas. Una primera, más superficial, y una segunda, más profunda. Pero que sea superficial no quiere decir que es superfluo, quiere decir que está más en la superficie. Dos niveles de práctica, no identificación y apego, con el contenido de la mente. Una vez que observé el contenido de la mente,
¿Qué es el contenido de la mente de todo ser humano? El sufrimiento, el dolor, las dudas, la confusión, las ideologías, las creencias, toda la burbuja en la que vivimos. Y si sos africano, tiene su matiz. Si sos musulmán, tiene su matiz. Si sos católico, tiene su matiz. Si sos cristiano, tiene su matiz. Si sos budista, tiene su matiz. Una vez que vemos todo ese contenido de la mente, si sos ateo, tiene su matiz. Si estás politizado, tiene su matiz. Todo esto combinado, voy viendo. Contenido de la mente. No es que sea malo, simplemente es un obstáculo para poder hacer este proceso temporal, para poder ver por primera vez. No es que no hay que tener las creencias, son fantásticas, pero esto estamos hablando de un proceso para ir a ver más profundamente. No estamos nosotros fomentando con esto el ateísmo, porque no consideramos que el universo es algo espiritual, trascendente, metafísico, y uno lo llama el inconsciente colectivo, está de base en todo ser humano, que tiene una naturaleza metafísica y espiritual. ¿Te aclaramos esto? Entonces veo todo este contenido condicionado por lo que yo he entendido de todo lo que hay disponible para el ser humano. Y entonces voy a practicar la no identificación, que son mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones, que detrás tienen todo este contenido, que según la idiosincrasia, según la historia personal, según la cultura en la que has nacido, conforma el contenido de la mente. Que no es que sea malo, hay cosas útiles y hay cosas inútiles. Hay fanatismos y hay cuestiones auténticas. Pero estamos hablando de ir un poco más profundo. Para ver qué es lo auténtico y qué es lo inútil, me tengo que situar por encima o por detrás de eso, para ver qué es lo que servía o no de eso. Entonces, ahora el proceso es no identificarnos. ¿Qué quiere decir identificarnos? Formar identidad con algo. Yo me identifico con una persona, me identifico con una cosa, con un auto. Hicimos videos sobre la identificación. Podés googlearlo en nuestro canal, ponés la no identificación. Te podemos dejar abajo para que tengas un sustento a la identificación. Podemos poner abajo el link de otro video que hicimos sobre este tema particular si te interesa seguir investigando. Entonces, no nos identificamos con el pensamiento, con las emociones que vienen a nosotros. Y vos decís, pero ¿es posible no identificarme con las emociones y pensamientos que vienen a nosotros, que es el contenido de la mente? Primero tengo que ver qué es un contenido. Y primero tengo que ver que ese pensamiento y esas emociones no soy yo. Para poder no identificarme tengo que contemplarme como muchas personalidades que hay en mí. Y estas personalidades vienen con ciertos pensamientos y ciertas emociones. Entonces les pongo una distancia y digo, yo no soy este pensamiento, yo no soy esta emoción, yo no soy este otro pensamiento, yo no estoy esta emoción. No me identifico. Esto es una práctica que tenés que hacer vos tranquilo en tu casa para empezar. Si hiciste las dos etapas anteriores, si no llegar a esta etapa sin comprensión no sirve, no sale. El pensamiento se te impone o te encontrás de vuelta en tal emoción o en tal estado psicológico determinado por toda la mente condicionada. Entonces el proceso es no identificarme, darme cuenta que los pensamientos que hay en mi mente y las emociones no soy yo, que era el contenido. Y ahí voy a proceder a vaciar la mente de ese contenido temporalmente. Lo hago a un costado. Castaneda lo llama borrar la historia personal. Hicimos un video sobre ese tema. Podés complementarlo. Borro la historia personal, la dejo a un costado. Estamos mencionando material de nuestro canal donde vos podés encontrar más conocimiento acerca de esto. Lo hago a un costado temporalmente. Y ahí, ¿sí?, me voy a encontrar que estoy apegado. Que no lo puedo abandonar. No puedo abandonar ciertas emociones, hábitos emocionales, hábitos del pensar, ciertas sensaciones que busco, placenteras y dolorosas que se repitan, porque se ha formado en mí un hábito que es parte del condicionamiento de la mente. Y no lo puedo abandonar porque hay un gusto, hay un placer-dolor en eso. Al mismo tiempo, hay placer y hay dolor. Entonces estoy atado en esa dualidad de sensaciones placenteras y algunas displacenteras. Estoy atado en emociones negativas a las que me ha pegado y emociones positivas superfluas también que llevan a las negativas, que son dos caras de una misma moneda. Estoy atado a ciertas formas de pensar, ideologías.
Primero me tengo que desidentificar y luego desapegarme, que es algo más profundo, porque me he apegado a todo eso. Te pedimos que analices este video hasta aquí, y la cuarta y la final parte va a venir mañana o pasado, donde te vamos a explicar con qué nos podemos hallar más allá del ego, más allá del aspecto condicionado de lo inconsciente personal. Hay algo más profundo. Llegamos al terreno de lo que el budismo se llama la no mente. Podemos llegar a esa orilla, a verlo, y ahí nos vamos a detener en esta serie de 4 videos, porque lo resto es una práctica guiada. Hasta aquí. Y es bastante si vamos intentando ir viendo este proceso en nosotros mismos. Bueno, el cuarto video, y esto es solamente si, como hemos recibido un gran interés en este material, no tenemos un canal masivo, esto no es para el gran público, ojalá fuera. Recibimos en estos últimos días, solicitando este material, muchísimos comentarios, alrededor de 500 comentarios de cada video, lo cual nos incentivó a querer dar más, y esto depende de que a vos te interese. El próximo video va a ser el cuarto y último video de esta serie. Y después vamos a continuar con otros temas, como venimos haciendo siempre en nuestro canal, en el Escarabajo de Oro, de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Todos estos temas los enseñamos en nuestra escuela aquí en Buenos Aires, presencialmente. Tenemos talleres alusivos a todos estos temas y también tenemos un curso online sobre esto que puedes encontrar abajo. Si te gustó este video, dale like, dale clic en la campanita, suscríbete a nuestro canal. Con el clic en la campanita te llegan las notificaciones. Si te suscribís al canal, ahí le puedes dar clic y te llegan las notificaciones. Esperamos que esto haya sido un aporte. Vamos lento, paso a paso. Y algunos nos dijeron que no lograban calmar su mente, ni parar sus pensamientos. Bueno, amorosamente vamos a responder esto, afectuosamente, con todos ustedes, porque somos todos uno. Esta práctica no sale de un día a la noche. Es algo que hay que sostener. Dijimos bastante. Hay un proceso en el cambio. A pesar de que el tiempo como tal, lineal, no es el verdadero tiempo, sí hay un proceso en que la oruga se convierte en mariposa. No te olvides de eso, hay un proceso. Hay una sucesión de estados que tiene que atravesar la oruga para convertirse en mariposa. Cada momento de ese proceso es la eternidad. Todo el tiempo estamos cruzados en la temporalidad de pasado, presente y futuro por una línea que es la eternidad. Si pudiéramos ir haciendo el proceso y disfrutando el proceso, sería algo extraordinario. Vamos a hacer un video complementario de este, quizás lo hagamos en el medio, sobre un mito muy importante. Un mito de un campesino, del folclore, de las antiguas leyendas nórdicas, que pueda ayudarnos a entender la actitud que deberíamos tener en este proceso. Bueno, hasta aquí llegamos, hoy nos despedimos y va a depender de vos que sigamos con nuestra serie o que hagamos otros videos. Si nadie lo solicita, no lo vamos a hacer. Bueno, hasta la próxima. Chao.